Pasé toda mi vida dando amor, tiempo, dinero, a mí misma. Hasta que una noche, sentado a una mesa llena de comida que compré, escuché algo que me destrozó para siempre. Esta no es solo una historia de humillación. Es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, esta historia es para ti. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde la ves. Yo también quiero conocer tu historia. Todavía recuerdo el tintineo de las copas de cristal, el suave murmullo de la música jazz que inundaba la casa que pagué, el olor del pollo asado que sazoné esa mañana, cocinándose a fuego lento mientras hacía recados para una cena de la que ni siquiera debía formar parte. Pero estaba allí porque Olivia había olvidado avisarme de que sus padres venían otra vez, y la casa necesitaba volver a estar perfecta. Debería haberlo pensado mejor. Debería haber imaginado lo que me esperaba en el momento en que su madre me miró con esos ojos entre curiosos y condescendientes y preguntó, ¿y tú eres? Olivia no se inmutó. Ah, dijo, riendo como si fuera la cosa más graciosa del mundo, es Margaret, nuestra criada no oficial, la que mantiene la casa en marcha. Todos rieron, incluso mi hijo. Me quedé allí, con la botella de vino vacía que había traído del sótano en la mano. Sonreí con educación, como si no sintiera como el suelo desaparecía bajo mis pies, como si mi corazón no se estuviera desmoronando. Me disculpé, dejé la botella en la encimera y caminé despacio hacia mi habitación. No paraban de reír detrás de mí. Ninguno de ellos, ni siquiera mi hijo, se molestó en corregirla, en decir, esa es mi madre, en decir nada. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta que yo misma había pintado años atrás, cuando nos mudamos. Recordé el día que firmé la hipoteca, mi nombre, mi crédito, la entrada. Isen acababa de graduarse de la universidad, Olivia ni siquiera estaba en el panorama. No tenían nada. Les di todo. Y ahora era la criada. A la mañana siguiente, preparé café como siempre. Le di de comer al gato que Olivia fingía querer. Y cuando bajó con su ropa de yoga, demasiado ocupada con el teléfono como para saludarme, me quedé allí esperando. Finalmente levantó la vista. Le di las llaves, todas, la de la puerta principal, la de atrás, la del garaje, el buzón. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño con su manicura. Sonreí. Que tenga suerte con la hipoteca. Parpadeó. ¿Qué? Pasé junto a ella, por el pasillo, pasando junto a las fotos que había enmarcado, los muebles que había elegido, las paredes que había pintado. No me llevé nada, solo mi bolso y el abrigo que usé cuando traje a Isen del hospital. Ni siquiera me despedí. Oí a Isen llamarme cuando abrí la puerta. No me detuve. Corrió tras de mí, descalzo en la entrada, pero seguí caminando. No di un portazo, la cerré con suavidad, con calma, porque algo dentro de mí se había roto, pero no de la forma en que crees. No era rabia. No era dolor. Era claridad. Y eso era lo más aterrador de todo. Porque la claridad es silenciosa. No grita. No suplica. Simplemente sabe. Y supe, por primera vez en mi vida, que estaba acabada. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía dónde no me quedaría. Lo último que vi en el espejo retrovisor fue a Isen parado en la entrada, aturdido. No tenía idea de cuánto acababa de perder. Y yo tampoco todavía. Dicen que uno no se da cuenta de que se está ahogando hasta que por fin respira. Aquella primera noche en el pequeño apartamento que me dejó mi tía abuela Ruth, no era libertad, todavía no. Era silencio, un silencio denso y resonante que se posaba sobre todo como polvo. El apartamento olía a tiempo, suelos de madera viejos, papel pintado amarillento, una calefacción que gemía como si hubiera visto décadas mejores. Dejé caer mi bolso en la mesa de la cocina y me quedé allí, sin saber si debía llorar o reír. No hice ninguna de las dos cosas. Simplemente me quedé allí, mirando las baldosas desportilladas, recordando el hogar del que acababa de marcharme. Pero ya no era un hogar, no para mí. Durante los siguientes días, me moví como un fantasma. Dormí en el sofá porque el marco de la cama del dormitorio estaba roto. Comí sándwiches de mantequilla de cacahuete y sopa calentada en el microondas. No llamé a nadie, no porque no tuviera a nadie, sino porque nadie me había llamado. Isen no me envió mensajes, ni correos, ni una sola palabra. Supongo que Olivia le había dicho que no lo hiciera. O tal vez,
Peor aún, tal vez simplemente le daba igual. No dejaba de pensar en esa cena, en cómo se reían, en cómo se reía él. Crié a ese niño sola después de que mi exmarido se fuera. Renuncié a mi carrera, a mis planes, a mí misma. Limpiaba habitaciones de motel por la noche y reponía la compra al amanecer solo para tener un techo. Y cuando mis padres fallecieron y me dejaron el dinero del seguro, lo usé todo para comprar una casa, un hogar. Nunca le pedí alquiler, nunca le hice pagar ni un centavo. Y de alguna manera, en la versión del mundo de Olivia, me había convertido en la criada. Empecé a escribir por las noches, viejos cuadernos de espiral, del tipo que solía comprarle a Isen en la secundaria. Llenaba página tras página, no para que nadie leyera, solo para mí. Escribía cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre cómo solía quedarme de pie en la cocina esperando a que me diera las gracias, sobre cómo lloraba en el garaje cuando salían a cenar y no me invitaban, sobre cómo fingía estar dormida para no oírlos burlarse de mis programas de televisión en la sala de estar que yo pagaba. Y entonces, un día, mientras buscaba una bombilla en el armario de arriba, encontré el viejo baúl de metal que Ruth solía guardar debajo de su máquina de coser. Pesado, oxidado. Lo abrí, esperando encontrar hilo y botones. En cambio, encontré sobres, docenas de ellos, y uno en particular que lo cambió todo. Estaba dirigida a mí, con la letra familiar de Ruth, fechada hacía casi 3 décadas. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto y lamento que hayas tenido que hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras desdoblaba las páginas. Estaban amarillentas, frágiles. Dentro había copias de formularios del hospital, notas y una sola fotografía de un recién nacido envuelto en una manta de hospital. No era Isen. Había un nombre, Michael Jameson. Leí la carta 3 veces antes de que tuviera sentido. Ruth había sido enfermera en el hospital donde nació Isen. Dijo que siempre había tenido dudas. Había visto algo extraño en la guardería la noche que di a luz, un cambio de habitación de último minuto, una confusión con las etiquetas. Pero para cuando lo mencionó, ya era demasiado tarde. Los bebés ya se habían ido a casa. Nunca me lo dijo, dijo que tenía miedo, dijo que esperaba estar equivocada. Pero entonces, años después, encontró un documento enterrado en sus archivos, un acuerdo discreto del hospital con otra familia. Y fue entonces cuando supo que Isen no era mi hijo. Me temblaban las manos. Pensé que me iba a desmayar. Me quedé mirando la foto, el nombre, Michael Jameson. Mi mente se negaba a procesarlo porque, si era cierto, ¿quién era Isen? ¿Quién era yo para él? Y entonces ocurrió algo extraño. No sentí pena. No sentí rabia. Me sentí libre, no porque no quisiera a Isen, sino porque de repente todos esos años de dolor, de sentirme una extraña en mi propia vida, cobraron sentido. Quizás esa frialdad que siempre sentí de él, quizás no era imaginaria. Quizás siempre se sintió como un extraño. Y quizás yo no estaba loca después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo todos los papeles de ese baúl. Ruth lo había guardado todo, informes de ADN, una declaración jurada, un breve artículo sobre la familia Jameson, exitosa, educada, de la zona y que aún vivía en el mismo pueblo. Mi verdadero hijo había estado aquí desde siempre, creciendo a solo unos kilómetros de distancia. Doblé las cartas con cuidado, las metí en un sobre nuevo y las guardé en el cajón de mi mesita de noche. Entonces me miré en el espejo durante un buen rato. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba de ella. Estaba rota, sí, pero estaba despertando. Y el mundo aún no tenía ni idea de lo que eso significaba. Hay un silencio que no resulta pacífico, sino castigador. Ese fue el silencio en el que viví durante semanas después de leer la carta de la tía Ruth. No sabía qué hacer con esa información. La llevaba dentro como un cable de alta tensión, peligroso de tocar, imposible de ignorar. No contacté con Isen. No fui a buscar a Michael. Simplemente existía. Cada día, me despertaba, me preparaba una taza de café, miraba por la ventana polvorienta de la cocina e intentaba comprender quién era yo ahora. La Margaret que crió a Isen no era la misma mujer que leyó esas cartas. Esa Margaret fue madre, esposa, cuidadora, dadora de todo. Pero, ¿quién era yo sin esa identidad? Una noche, se apagó la calefacción del apartamento. Encendí una vela y me abrigué con las mantas, acurrucándome en el sofá con los archivos del hospital en el regazo.
Debí de leerlos cientos de veces. Cada línea, cada firma, cada marca de tiempo, todo cuadraba. Era real. Mi verdadero hijo, Michael Jameson, nació la misma noche que Eisen, en la misma ala de un hospital que luego se instalaría discretamente con otra familia, con la esperanza de que la verdad nunca saliera a la luz. Ruth había hecho copias de todo antes de morir. Me dejó los fragmentos de una verdad que me habían robado. Sentía pena, pero no por Eisen. Lamentaba el tiempo, los momentos que podría haber pasado con Michael, las fiestas de cumpleaños, los primeros días de clases, las rodillas raspadas y los proyectos de ciencias. Todas esas cosas que creía que hacía por mi hijo estaban destinadas a otra persona. Y, sin embargo, de alguna manera, no sentía odio hacia Eisen. Mi amor por él no había sido biológico, había sido incondicional. O eso creía. Pero cuando alguien a quien crías no te defiende, ni siquiera te ve, te obliga a reevaluarlo todo. Era martes por la tarde cuando por fin me recuperé. Había estado escondida demasiado tiempo. No estaba lista para enfrentarme a Eisen, todavía no. Pero podía empezar por algún lado, por algún lugar tranquilo. Caminé hacia el pueblo y me paré frente a la pequeña librería cerca de Menie Lm, Jameson's Books. Estaba pintada de un verde intenso con letreros escritos a mano en las ventanas. Había pasado por allí docenas de veces y nunca me había fijado. Él estaba allí, Michael. No necesité preguntar. Parecía de unos 30 años, tal vez un poco mayor, con el pelo bien peinado y gafas de leer. Estaba ayudando a una joven a encontrar un libro de poesía. Su voz era suave, paciente. Su postura era gentil pero segura de sí misma. Me quedé de pie al otro lado de la calle, con el corazón latiéndome con fuerza, los ojos fijos en el hijo que nunca supe que tenía, y lloré allí mismo en la acera, no sollozando, no en voz alta, solo lágrimas silenciosas e imparables que rodaban por mis mejillas hasta el cuello de mi abrigo. No entré, no ese día. Solo observé. Y lo volví a hacer al día siguiente, y al siguiente. Se convirtió en un ritual. Caminaba por la manzana, me sentaba en el banco cerca de la esquina, fingía mirar el móvil o tomar café en un vaso de papel, y veía a Michael vivir la vida de la que yo nunca formé parte. No era acoso, era duelo, pero también preparación. Porque poco a poco, estaba empezando a encajar las piezas. Mientras estaba sentada afuera de la librería, empecé a fijarme en cosas, el horario de las entregas, los nombres de los clientes, el ritmo de la tienda. Observaba, sí, pero no solo a él, sino a ellos, Eisen y Olivia. Empecé a seguirlos también, sutilmente. Conocía sus patrones de memoria. Olivia siempre publicaba en redes sociales, etiquetando sus sitios favoritos para el brunch, estudios de yoga y catas de vino. No era difícil seguirle el rastro. Y lo que vi me dio náuseas. No estaban luchando, estaban fingiendo. El negocio de Olivia, una marca de coaching de estilo de vida, era principalmente humo y espejos, oficinas alquiladas, seguidores de pago, tarjetas de crédito al límite para mantener las apariencias. Eisen había dejado su trabajo hacía 6 meses. Olivia lo llamó manifestarse en un nuevo capítulo. Yo lo llamé delirio. Estaban construyendo un castillo de naipes, y no tenían ni idea de que venía viento en popa. No le conté a nadie lo que había descubierto, todavía no. En cambio, empecé a escribir un segundo diario, no como el primero, lleno de emociones y desamor. Este era estratégico, fechas, nombres, documentos comerciales, registros públicos. Ya no estaba solo de duelo, sino que estaba planeando. Pensaban que me había ido, invisible, irrelevante. Pero estaba más presente que nunca. Y estaba a punto de recordarles exactamente quién era. La primera vez que vi a Michael de cerca, me quedé sin palabras. Era un jueves lluvioso. La librería estaba casi vacía, y él estaba reponiendo la sección de biografías, tarareando en voz baja. Había estado fuera demasiado tiempo, y cuando se giró y miró por el escaparate, nuestras miradas se cruzaron. Me dedicó una sonrisa cortés y acogedora, nada más, solo la clase de amabilidad que se le ofrece a un desconocido. Y eso era lo que yo era para él, una desconocida. Se me encogió el corazón. Me giré rápidamente, fingiendo mirar el móvil, pero me temblaban demasiado las manos como para fingir que lo hacía de forma convincente. Caminé deprisa, doblando la esquina, y apenas llegué al coche antes de que se me saltaran las lágrimas. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida empezó con un error?
¿Cómo miras a un hombre adulto a los ojos y le dices, no eres quien crees, y yo tampoco? Volví a casa, saqué la carta de Ruth y la leí 3 veces más. No solo había descubierto la verdad, sino que la había investigado. El nombre de Michael Jameson no era una suposición, sino una confirmación. Había encontrado los papeles del acuerdo. El hospital nunca me lo dijo porque no se suponía que yo lo supiera. Y los Jameson debieron saber algo, quizá no toda la verdad, pero lo suficiente como para aceptar un pago discreto. Pero no estaba allí para vengarme de ellos. Ni siquiera estaba seguro de por qué estaba allí. Solo quería conocerlo, ver si el dolor en mi pecho podía ser compensado por la realidad de quién era. Así que volví. Empecé poco a poco. Compré un libro. Michael lo recaudó él mismo. Buena elección, dijo con una sonrisa. Difícil de encontrar hoy en día. Su voz era cálida, familiar, de una forma que me hizo un nudo en la garganta. Me entregó la bolsa, sus dedos rozando los míos por un segundo. Asentí. ¿Eres el dueño de este lugar? Más o menos, dijo. Mis padres me ayudaron a empezar. Ya están jubilados, así que me mantengo ocupado aquí. Claro que ayudaron. Claro que tenía apoyo, no como Isen, que solo había recibido mi sangre, sudor y sacrificio, y que me había ofrecido como una broma. Michael tenía padres, pero yo no, y Isen me tenía, pero nunca quiso lo que le di. El universo había desordenado el rompecabezas y nos había dejado a todos sangrando por las piezas equivocadas. Empecé a ir a la librería cada pocos días, de forma casual. A veces compraba una novela, a veces solo echaba un vistazo. Michael empezó a reconocerme. Decía, de vuelta, con esa sonrisa fácil. Charlábamos de cosas sin importancia, del tiempo, libros, eventos locales. Nunca le dije mi nombre, todavía no. No era el momento. Mientras tanto, de vuelta en las sombras de mi antigua vida, las cosas cambiaban. Isen me envió un mensaje de texto que decía, «Mamá, ¿estás bien?» Nada más. Después de 3 semanas de silencio, eso fue lo que recibí. No respondí. No tenía nada más que decir. Pero empecé a adentrarme más en su mundo. Saqué la escritura de la casa, todavía estaba a mi nombre. Olivia había intentado refinanciar sin mi permiso, pero se lo habían denegado. No podía pagar la hipoteca. Isen no tenía ingresos. Podría haberlos desalojado en el acto, pero habría sido demasiado fácil. No, necesitaba que sintieran el lento desmoronamiento, el miedo, la comprensión de que los cimientos sobre los que se asentaban no solo eran frágiles, sino que pertenecían a otra persona, a mí. Cada noche, escribía. Mi nuevo diario era meticuloso, cada recibo, cada conversación, cada vez que Michael mencionaba una afición, un autor favorito, un recuerdo de la infancia, lo anotaba, no para usarlo en su contra, sino para comprender al hijo que nunca pude criar. Y entre líneas, empecé a ver la verdad con más claridad que nunca. Isen no me trataba mal porque lo hubieran cambiado al nacer. Me trataba mal porque así lo quería, porque Olivia se lo permitió, porque en algún momento, dejó de verme como alguien a quien respetar y empezó a verme como alguien a quien ignorar. Pero Michael, él no me conocía de nada. Y, sin embargo, me trató con más amabilidad en 5 minutos que Isen en 5 años. No estaba lista para decírselo, todavía no. Pero estaba cerca. Y cuando llegara el momento, no solo le diría quién era. Le contaría todo, sobre el hospital, sobre el cambio, sobre la vida que nos robaron a ambos. Pero primero, tenía que terminar de presenciar el colapso de la vida que ya había dejado atrás. Porque una vez que cayera la última pieza, no miraría atrás. Nunca planeé convertirme en una sombra en mi propia historia. Pero a veces, la única manera de ver a la gente con claridad es alejarse de la luz. Después de aquel día en la librería, algo cambió en mi interior, no de repente, sino como un amanecer lento que se desliza por un campo helado, silencioso, ineludible. No me apresuré. No solo intentaba reconectar con un hijo que nunca conocí, intentaba recuperarme a mí misma. Empecé a caminar con más erección y a hablar con más fuerza. Compré una laptop de segunda mano y empecé a escribir mis notas en archivos, evidencias, cronogramas, nombres. Esto ya no era un diario, era estrategia, supervivencia. Y una cosa quedó clarísima, el mundo de Isen y Olivia se sostenía con cinta adhesiva y mentiras.
La casa en la que vivían, mi casa, seguía a mi nombre. El negocio de estilo de vida de Olivia, Olivia Scents, era un imperio inventado, clientes falsos, testimonios falsos. Había construido una marca con palabras de moda y filtros, vendiendo consejos de crecimiento personal mientras conducía un auto de lujo alquilado que no podía permitirse. Encontré la documentación de la LLC en línea, revisé los registros de impuestos, busqué reseñas de negocios. Cada publicación que hacía estaba seleccionada. Cada evento al que asistían era una oportunidad para sacar fotos. Y detrás de todo eso había deudas, muchísimas deudas, tarjetas al límite, un préstamo privado impago, la deuda estudiantil de Isen aún sin pagar. Se asfixiaban bajo una montaña de facturas, pero eran demasiado orgullosos para decir una palabra, o quizás demasiado arrogantes. Fue entonces cuando lo supe, si movía un solo hilo, todo se derrumbaría. Pero no lo hice, todavía no, porque tenía un paso más que dar, Michael. Seguía visitando la librería, y él seguía sin saber quién era. Pero cada interacción me hacía perder el miedo. Hablamos de libros, de la vida, de pequeñas cosas, series, un buen café, el ruido de la ciudad. Una vez, nos sentamos en el pequeño café de al lado, y me contó cómo casi se hizo profesor, pero su amor por los libros lo impulsó a dedicarse a los negocios. «Me recuerdas a alguien», dijo una vez, mientras tomaba un sorbo de té. «Alguien a quien no puedo identificar». Sonreí. «Quizás un bibliotecario». Se rió. «Quizás». Ese momento se me quedó grabado durante días. No solo me gustaba, lo reconocía, no solo por el archivo que había leído o la foto que Ruth me dejó, sino por su forma de tratar a la gente, su forma de escuchar, su fuerza serena. Lo sentía como mío. Estaba en su postura, su calma, su presencia. Empecé a soñar con una vida diferente, una en la que yo lo había criado, una en la que horneábamos galletas en la cocina, en la que lo llevaba a los partidos de fútbol y lo animaba desde la banda. Lo imaginaba tan vívidamente que me dolía el pecho. Pero no podía volver atrás. Así que planeé lo que vendría después. Lo primero que hice fue llamar a un abogado, no por venganza, sino por justicia. Quería vender la casa. Tenía todo el derecho legal a ella. Di la entrada, pagué todas las facturas y nunca la traspasé. Isen siempre decía, la pondremos a tu nombre más tarde. No había prisa. Claro que él no tenía prisa, yo lo estaba pagando todo. Ahora, quería recuperar mi nombre, mis derechos, mi casa, si no físicamente, al menos legalmente. Me reuní con una abogada en el centro, una mujer de mi edad, más o menos, aguda y directa. Me escuchó sin juzgarme. Cuando le conté lo sucedido, asintió lentamente y dijo, presentaremos la moción esta semana. Firmé los papeles con pulso firme. Esa noche, pasé por delante de la casa. La luz del porche estaba encendida. Olivia estaba sentada en el columpio, navegando en su teléfono, con una copa de vino en la mano. Dentro, Isen estaba en el sofá, jugando videojuegos. Sus vidas transcurrían en piloto automático, sin tener ni idea de que el suelo bajo sus pies ya se estaba tambaleando. No se trataba de castigarlos, sino de restablecer el equilibrio. Y cuando vendieran la casa, sentirían lo que yo había sentido durante años, impotencia. Y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que significaba ser descartada. No di portazos. No grité. Simplemente observé, esperé y me marché. La primera ficha de dominó había caído, y ninguno de ellos lo sabía todavía. Siempre he creído que el silencio es más fuerte que el ruido, que la verdadera fuerza no está en lo fuerte que luchas, sino en lo profundamente que sabes que tienes razón. El día que se envió la notificación oficial a Isen y Olivia, estaba sentada en una cafetería cerca del juzgado, removiendo miel en mi té con una calma que no había sentido en años. Mi abogado dijo que la recibirían a las 9 en punto. Mi teléfono vibró, Isen. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Entonces le di la vuelta y dejé que el silencio hablara por mí. No era que no quisiera oír su voz, simplemente no estaba lista para oírlo mentir. Esa misma tarde, revisé mi correo y vi su mensaje. No era largo, mamá, ¿qué haces? Llámame, por favor. Olivia está muy nerviosa. Claro que sí. La hipoteca estaba vencida, y ahora no podían refinanciarla porque la persona que consideraban demasiado débil para importar era quien tenía la escritura, y nunca lo vieron venir. Una semana después, recibí otra llamada,
esta vez de Olivia. Tampoco le contesté. Dejó un mensaje de voz, con un tono tenso, apenas controlado: Margaret, tenemos que hablar. Todo esto es solo un malentendido. Isen dice que estás pasando por algo y que estamos aquí para apoyarte, pero estás poniendo nuestras vidas en riesgo, y eso no es justo. La escuché 2 veces. Dijo que la casa era suya. Mi silencio se volvió más agudo, más deliberado. Aún no lo entendían, pero lo entenderían. 2 días después, Isen apareció en mi apartamento. Lo vi por la mirilla antes siquiera de que llamara, despeinado, con ojeras, un hombre deshilachado. No abrí la puerta. Se quedó allí un buen rato, tocó una vez, luego otra vez, y luego dijo: Mamá, por favor, no hagas esto. Me quedé al otro lado, con la mano en el pomo, pero no lo giré. Lo dejé sentado, con la incomodidad de no ser escuchado, como había hecho durante años. La semana siguiente, mi abogado finalizó el papeleo para poner la casa a la venta. Yo recibiría la ganancia completa, cada centavo, legal, ética y emocionalmente, todo era mío. Olivia intentó oponerse, alegando una aportación de valor. Mi abogado sonrió y dijo: veamos si lo demuestra en el tribunal. No pudo, porque nunca invertía en nada más que en las apariencias, y ahora éstas se desmoronaban, filtro tras filtro. Se corrió la voz. Los padres de Olivia dejaron de comentar sus publicaciones en redes sociales. Los clientes empezaron a echarse atrás. Hizo un video intentando explicar la injusticia de la ley de propiedad generacional. La gente se dio cuenta, y yo no publiqué nada. Seguía yendo a la librería de Michael. Tomamos café otra vez, hablamos de una vieja novela que a ambos nos encantaba. Me recomendó unas memorias. Trata sobre el duelo, dijo, pero también sobre el perdón. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Creo que te gustaría, añadió. Quizás sí, pero todavía no. No había terminado de llorar ni de perdonar. En casa, empecé a guardar fotos viejas, fotos de Isen de bebé, retratos escolares, fiestas de cumpleaños donde yo hacía todo el trabajo y no me llevaba ningún mérito. No las tiré, pero las guardé porque la mujer que había dedicado su vida a darlo todo se había ido. Y la mujer que la reemplazó no estaba enojada. Estaba despierta. Los papeles estaban firmados. La casa iba a salir a la venta, y en algún lugar de aquella librería verde al otro lado de la ciudad, mi verdadero hijo se reía de algo que dijo un cliente, completamente inconsciente de que su vida también estaba a punto de cambiar, pero para bien. Porque no todas las pérdidas son tragedias, algunas son comienzos disfrazados. Siempre pensé que las máscaras eran algo que la gente usaba en las fiestas de disfraces, pero Olivia llevaba la suya como una segunda piel, impecable, sonriente, inquebrantable, el tipo de mujer que siempre sabía cómo posar para una foto, cómo poner la voz en el tono perfecto en público. Pero lo que pasa con las máscaras es que con el tiempo se rompen. Y yo estaba a punto de romper la suya por completo. La idea se me ocurrió una mañana mientras consultaba el directorio de negocios local. Ya había recopilado bastante información personal, problemas de crédito, colaboraciones fraudulentas en Instagram, pagos atrasados de hipotecas. Pero quería más que rumores, quería hechos, algo concreto, algo que no pudieran manipular. Así que contraté a un asesor empresarial local, un hombre llamado Darren, discreto, profesional y discreto. Le dije que necesitaba una auditoría completa de un negocio, nada ilegal, solo un análisis profundo y privado de su estructura. Le di el nombre de la empresa de Olivia, Olivia Ascents LLC. Se puso manos a la obra. Una semana después, me entregó todo en una carpeta ordenada. Y lo que encontró, ni siquiera yo estaba preparada, era una mentira. Todo el modelo de negocio de Olivia era una mentira, ninguna declaración de impuestos en los 2 últimos trimestres, varias facturas falsificadas para que pareciera que provenían de clientes reales, pero los clientes no existían. Sesiones de fotos en propiedades alquiladas que, según ella, eran reformas de casas. Sus supuestas colaboraciones eran solo enlaces de afiliados con métricas infladas. No solo fingía tener éxito, sino que engañaba a todos. Le pregunté a Darren, ¿resistiría esto un escrutinio minucioso? Me miró y dijo, si esto sale a la luz, está acabada, financiera y profesionalmente. Y entonces tomé una decisión. Lo imprimí todo. Entonces encontré la dirección de los padres de Olivia, los mismos que una vez se rieron en mi casa, chocando copas de vino, mientras su hija me humillaba en mi propia cocina.
Les envié el archivo anónimamente, sin carta, sin firma, solo una simple nota encima que decía: todo lo que crees saber es pura farsa. 2 días después, aparecieron las primeras grietas. El Instagram de Olivia quedó en silencio, sin historias ni rutinas matutinas. Su publicación más reciente, una cita inspiradora sobre la incomprensión, se llenó de comentarios extraños. Entonces, como fichas de dominó, su mundo empezó a derrumbarse. Su sitio web dejó de funcionar por mantenimiento. Su último taller planeado se canceló por circunstancias imprevistas. Y entonces escuché la guinda del pastel de una vieja vecina que aún la seguía. La madre de Olivia fue vista saliendo de su casa hecha una furia, gritando por teléfono, con la cara roja y el bolso balanceándose como un loco. Lo que sea que haya pasado tras esas puertas cerradas, no tuvo filtro, y no fue agradable. Isen me volvió a llamar esa noche. No contesté. Dejó otro mensaje de voz: mamá, no sé qué pasa. Los padres de Olivia no nos hablan. Alguien les envió documentos. Creen que los falsificamos. ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hiciste tú? No respondí. Por fin la veía tal como era, y también a sí mismo. Había pasado años defendiendo a una mujer que lo destruyó todo a su paso, empezando por mí. Que lo sintiera. Que lo soportara. Esa noche, volví a la librería. Michael estaba cerrando. Me saludó con la mano al verme. De vuelta, dijo, abriendo la puerta para dejarme entrar. Deberías quedarte aquí. Sonreí. Quizás sí. Nos sentamos en el suelo, rodeados de libros de bolsillo apilados. Él catalogaba un nuevo envío. Ayudé sin que me lo pidiera. ¿Por qué vienes?, preguntó, con cierta amabilidad. La pregunta me pilló desprevenida. Lo miré. Tenía mis ojos, no me había dado cuenta antes. Me gusta cómo se siente aquí, dije, como si nada fingiera ser lo que no es. Ladeó la cabeza, observándome. Yo también. Después de eso, trabajamos en silencio, nada de charlas intrascendentes, nada de preguntas. Pero en esa quietud, algo se instaló entre nosotros, no era la verdad, todavía no, sino algo cercano, un hilo que nos conectaba. Y por primera vez, no me sentí como un fantasma en la vida de otra persona. Me sentí vista. Y la mujer que una vez permaneció invisible en su propia cocina, se había ido. En su lugar estaba alguien a quien nunca esperaron, alguien a quien nunca debieron subestimar. Solía pensar que el desamor llegaba de golpe, como un accidente de coche o un portazo. Pero no es así, no siempre. A veces llega despacio, como el agua que se filtra por un techo, gota a gota, hasta que un día todo el techo se derrumba. Y Isen, por fin, estaba bajo la inundación. Para entonces, la noticia ya le había llegado. La casa estaba oficialmente catalogada. La máscara que Olivia usaba se había derrumbado, su negocio expuesto, su reputación desmoronándose. Y sin nadie más a quien culpar, Isen hizo lo de siempre, vino corriendo hacia mí. Oí que llamaban a la puerta antes de verlo. Era una tarde tranquila, estaba terminando una taza de té cuando el sonido resonó por todo el apartamento, 3 suaves toques, vacilantes, como el golpe de alguien que no sabía si sería bienvenido o rechazado. Abrí la puerta lentamente. Parecía que no había dormido en días, sin afeitar, más delgado de lo que recordaba, con la camisa arrugada como si la hubiera recogido del suelo. Mamá, dijo con la voz entrecortada, ¿puedo pasar? No respondí, simplemente me hice a un lado. Entró y se quedó parado en medio de la habitación como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, se derrumbó. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿A nosotros? Casi me río. A nosotros, como si hubiera habido un nosotros en años. Me senté en el sillón frente a él, tranquila, serena. No te estoy haciendo nada, Isen. Estoy haciendo algo por mí. Apretó la mandíbula. Vendes la casa, mi casa. Crecí allí. Y la regalaste. Dije en voz baja, dejaste que tu esposa me convirtiera en tu criada. Lo viste pasar. Te reíste. Ni siquiera te disculpaste. No lo negó, solo miró al suelo. Pensé que solo estaba siendo dramático, murmuró. No sabía que te doliera tanto. Lo miré fijamente.
Ese es el problema, Isen. Nunca te molestaste en saber que me dolió. Simplemente asumiste que siempre estaría ahí, limpiando lo que dejabas, pagando tus cuentas, asintiendo mientras dejabas que esa mujer me fuera minando. Se estremeció. Olivia no es quien creía. Eso no es nuevo para mí. Finalmente me miró, con los ojos vidriosos. Lo perdí todo. No parpadeé. No, lo regalaste. El silencio se extendió entre nosotros. Te extraño, susurró. Me enderecé. Te crié, dije. Te alimenté, te vestí, me sacrifiqué por ti, y dejaste que me humillaran en la casa que compré. Le tembló el labio. Pensé que me estaba ayudando. Pensé que estábamos construyendo algo. Construiste una mentira, dije. Y ahora se está desmoronando. Entonces se puso de pie, paseando por la habitación. ¿Así que ya está? ¿Te marchaste sin más? Me levanté, fui al cajón de la cocina y saqué el sobre que Ruth me dejó. Lo sostuve en mis manos. Voy a decirte algo ahora, dije. Y necesito que me escuches. Que me escuches de verdad. Asintió, confundido. Le di el sobre. Estas son tus actas de nacimiento. Léelas. Se sentó y la abrió lentamente. Frunció el ceño y luego lo bajó. Leyó la carta, los archivos del hospital, la prueba de ADN que Ruth había ordenado discretamente después de tantos años. Me miró con los ojos abiertos. Esto no puede ser real. Lo es. ¿Estás diciendo que no soy tu hijo? Estoy diciendo que no naciste para mí, pero te crié como si lo fueras. Te di todo de mí, incluso cuando no lo querías. Palideció. Entonces, ¿quién es tu verdadero hijo? No respondí. Se quedó allí sentado, conmocionado, boquiabierto, con las páginas temblando en sus manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentí, dije, durante años. No lloró, en realidad no. Pero algo dentro de él se quebró, y lo vi suceder, no con ira, ni con satisfacción, sino con paz. Porque por fin dije lo que tenía que decir. Lo acompañé hasta la puerta. Se giró, con ojos suplicantes. ¿Podemos arreglar esto? Sostuve su mirada. No lo sé, dije, pero ya no me corresponde intentarlo. Y cerré la puerta con suavidad tras él, no con rencor, sino con firmeza. Porque por primera vez en mi vida, no era yo quien la sostenía abierta. Me llevó 3 días decidir cómo lo haría. Practiqué la conversación frente al espejo, en el coche, incluso en la fila del supermercado con la mano aferrada a una cesta de naranjas, susurrando frases que apenas podía terminar, soy tu madre. Hubo un error. Has vivido una vida que no estaba destinada a ser tuya. Y yo también. Pero nada sonaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo se le dice una verdad así a alguien y se espera que sobreviva al impacto? Aún así, tenía que intentarlo. Michael estaba en la librería, como siempre. La luz del interior se filtraba por las ventanas en rayos dorados, suavizando los estantes y dispersando las sombras sobre el suelo de madera. Parecía un espacio sagrado, un lugar donde la verdad pertenecía. Cuando levantó la vista y sonrió, casi me doy la vuelta y me voy, pero no lo hice. Oye, dijo, llegaste en el momento justo. Acabamos de recibir un nuevo lote de ediciones raras de poesía. Tragué el nudo que tenía en la garganta. De hecho, dije, vine a hablar. Me observó un segundo, percibiendo algo en mi voz. Claro, vuelve. Me condujo por una puerta lateral a una pequeña sala de descanso, una tetera en la encimera, un sofá desparejado, una mesa desportillada, la vida real, sin filtros. Nos sentamos. He venido por algo, comencé, retorciéndome las manos. Me lo imaginé, dijo en voz baja. ¿De verdad? No estás aquí precisamente por los libros. Solté una risita triste. No, no lo estoy. Entonces saqué el sobre, la carta de Ruth, el acta de nacimiento, la prueba de ADN, y lo puse sobre la mesa, entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Algo que lo va a cambiar todo. Me miró, expectante. Hace 30 años, dije con la voz entrecortada, hubo un error en el hospital. 2 bebés fueron intercambiados al nacer. Arqueó las cejas,
la confusión se dibujó en su rostro. Mi hijo, dije, fue entregado a otra familia. Se quedó inmóvil. Y el de ellos me lo entregaron a mí. No dijo nada durante un largo rato. Yo lo crié, continué. Lo quise con todo mi ser, pero él no me correspondía. En realidad, no. Sus ojos buscaron los míos, conectando lentamente lo que no decía en voz alta. ¿Crees que soy? Sé que lo eres. Bajó la vista hacia el sobre y lo recogió con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos, la cronología, la explicación, la carta de Ruth con su confesión. Leyó en silencio. Cada segundo se hacía eterno. Cuando terminó, no me miró de inmediato, simplemente dejó los papeles, con los dedos aún apoyados en los bordes como si necesitara agarrarse a algo. Esto es mucho, dijo finalmente. Lo sé. ¿Y tú eres Margaret? Sí. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. No siento nada. Todavía no. No tienes que sentirlo, dije. No estoy aquí para pedirte un lugar en tu vida. Solo, quería que lo supieras. Necesitaba que lo supieras. Asintió lentamente. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía vivir con el silencio. Porque la verdad merecía respirar. Se recostó, exhalando con fuerza. Tengo padres. Me criaron bien. Lo sé. Nunca te pediría que no los quisieras. Nos sentamos en esa pequeña habitación, rodeados de libros y el aroma a papel viejo y té de menta. Y sentí algo que no había sentido en años, alivio, no alegría, ni un cierre, sino la libertad de no cargar ya con algo tan pesado sola. Se quedó de pie un rato, paseándose lentamente. No sé qué hacer con esto, dijo con sinceridad. Yo tampoco, pero no te odio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es más de lo que esperaba. Se giró para mirarme de nuevo. No tenías que venir, pero lo hiciste. No sabía cómo no hacerlo, dije. Volvió a asentir, y una silenciosa comprensión se instaló entre nosotros. ¿Podemos ir con calma?, preguntó. No quiero que esto se convierta en algo que no es. No pediría nada más. Me dedicó una sonrisa débil y frágil. ¿Quieres quedarte a tomar el té? Le devolví la sonrisa. Me encantaría. No volvimos a hablar de los archivos esa tarde. Hablamos de libros y del tiempo, y de lo mucho que odiaba el sonido de las campanillas de viento, pero que amaba la lluvia. Y aunque el pasado seguía entre nosotros, sin abrir y en carne viva, habíamos empezado algo, no una relación, todavía no, pero tal vez, solo tal vez, un comienzo. Para cuando llegó el otoño, no solo las hojas cambiaron. La casa se vendió más rápido de lo esperado. Conseguí el precio total que pedía, más de lo que imaginaba. Isen y Olivia tuvieron que irse en 30 días, sin prórrogas ni renegociaciones. No los desahucié por rabia, sino por necesidad, porque esa casa había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Y verlos empacar su vida, caja por caja, sabiendo que cada almohada, planta y joya de diseño se había comprado con tiempo prestado, fue como ver cómo desmantelaban un decorado de teatro. La obra había terminado, la ilusión se había esfumado. El día que llegó el camión de la mudanza, pasé por delante. No me detuve. Solo observé desde lejos cómo Olivia les daba órdenes a los de la mudanza, con sus gafas de sol ocultando lo que quedaba de su orgullo. Isen estaba de pie en el césped, con el teléfono pegado a la oreja, dando vueltas. Me pregunté si alguna vez pensó que llegaría este día. Me pregunté si sabía que yo sería quien lo traería. Su caída no fue drástica, sin peleas a gritos ni escándalos en las noticias locales, pero fue total. Los padres de Olivia le retiraron el apoyo financiero. Su negocio perdió todos los patrocinios importantes. Su marca, antes impecable, ahora corría por los rincones del pueblo. La mujer que se había reído de mí en mi propia cocina ahora no podía permitirse su carísima línea de cuidado de la piel ni su matcha a diario. Isen intentó conseguir un trabajo, cualquier trabajo, pero sin título, sin referencias y sin experiencia reciente, las puertas no se abrieron. Se mudó a un pequeño apartamento a las afueras del pueblo. Me lo dijo el abogado. No pregunté, pero tampoco lo celebré, porque no se trataba de venganza, se trataba de la verdad, de consecuencias. Mientras tanto, mi vida, tranquila y estable, se transformaba en algo nuevo. Michael y yo seguíamos reuniéndonos,
siempre de forma casual: café, charlas de libros, artículos compartidos y pequeños comentarios sobre la vida. Una vez me preguntó por mis escritos, y le dije que había empezado a trabajar en unas memorias, que tenía una historia que contar, aunque nunca las publicara. Me respondió: deberías. Historias como esa importan. Seguía sin llamarme mamá, y yo no esperaba que lo hiciera. Ese no era el punto. Estábamos construyendo algo no por obligación, sino por elección, y eso marcó la diferencia. Una tarde, paseamos juntos por el mercado de agricultores. Tomó un frasco de mantequilla de manzana y se rió. Mi mamá solía hacer esto cada otoño. Había algo en la forma en que dijo: mi mamá no me dolió. Se sintió bien, natural, cierto, porque él tenía una mamá y yo tenía un hijo que no me vio hasta que fue demasiado tarde. Algunas noches, me sentaba sola con mi té, preguntándome si Isen dormía en un colchón o en el suelo, si Olivia aún llevaba sus batas de seda, si se miraban ahora y veían todo lo que antes ignoraban. No los extrañaba. Extrañaba la idea de lo que se suponía que éramos. Pero un dolor así es una sombra. Se desvanece poco a poco. Y el orgullo crece, sobre todo cuando aprendes a amarte a ti mismo más de lo que deseabas su aprobación. Caminé por mi antiguo barrio una última vez antes de que cerraran las rebajas, no para atormentarlo, solo para despedirme. Pasé por la escuela a la que iba Isen, el parque donde lo llevaba en los columpios, el supermercado donde contaba cupones para comprar su cereal favorito. Y lo dejé todo, porque le había dado todo a una familia que nunca me lo devolvió. Y ahora le estaba dando a alguien que quizá nunca me llamara mamá, pero que aún me miraba con bondad, curiosidad y respeto. A veces no necesitas redención, solo necesitas paz. Y por fin empezaba a sentirla. Era principios de noviembre cuando recibí el mensaje de Isen: solo una línea, ¿podemos vernos? Solo una vez. Lo miré fijamente un buen rato. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi, semanas de silencio, de una distancia que parecía más pesada que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Pero había algo en el tono, no era de enojo, ni de desesperación, ni de acusación. Sonaba a rendición. Nos encontramos en un pequeño parque a las afueras del pueblo, de esos con bancos oxidados y un sendero que rodeaba un estanque seco. Elegí el lugar porque era neutral, sin recuerdos ni fantasmas. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco con las manos entrelazadas entre las rodillas. Levantó la vista y, por un instante, me recordó al niño que solía ser, torpe, inseguro, esperando instrucciones. Me senté a su lado, con cuidado de no acercarme demasiado. Se aclaró la garganta. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Asentí, sin decir nada. Solo, quería entender. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre manila, de nuevo, el que contenía la carta de Ruth, los documentos, los resultados de ADN. Se lo di sin decir palabra. No lo abrió, simplemente lo sostuvo en su regazo como si ya lo hubiera leído 1000 veces. Hice mi propia prueba, dijo. Después de que me lo dijeras. El mismo resultado. Asentí de nuevo. Pasé semanas intentando averiguar qué hacer con ello, continuó. Y no dejaba de pensar: si no era tu hijo, ¿qué era? Lo miré de verdad, y le dije en voz baja: eras mi hijo, pero sé cómo me trataste. Hizo una mueca. No te pido perdón, dijo rápidamente. No lo merezco. No lo mereces, dije sin rodeos. Pero eso no significa que te odie. Se giró hacia mí con los ojos húmedos. ¿Y qué significa? Significa que finalmente me amo más a mí mismo que a la idea de ti. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Inclinó la cabeza. Pensé que estaba protegiendo a Olivia, apoyándola, pero solo me estaba escondiendo detrás de ella, ¿no? La dejaste reescribir la historia, dije, y le diste el bolígrafo. Asintió lentamente. Ojalá pudiera deshacerlo. No puedes. Nos sentamos así un rato, dos personas que habían compartido una vida construida sobre una mentira, desentrañando la mentira en el frío aire de noviembre. Entonces dijo algo inesperado: espero que sea bueno contigo. Lo miré sobresaltada. Michael, aclaró, tu hijo. Se me cortó la respiración. Es amable, dije, dulce. Sonrió levemente. Supongo que algo de eso viene de ti, entonces. Ambos reímos, cansados, suaves,
sin alegría, pero tampoco con amargura. No quiero estar en tu vida si te duele, dijo finalmente. Pero si alguna vez hay un lugar para mí, aunque sea un rincón de ella. No terminó la frase. No le hacía falta. Me quedé de pie y miré el estanque, con las hojas esparcidas como cenizas por la superficie. Lo pensaré, dije. Asintió. Es más de lo que esperaba. Al girarme para irme, le puse la mano en el hombro un segundo. Y eso fue todo, el momento final, no un cierre, sino comprensión. Y eso, me di cuenta, fue suficiente, porque ya no necesitaba arreglarlo. Yo tampoco necesitaba que me arreglaran. Solo necesitaba ser libre. Y lo era, de verdad, lo era. Siempre pensé que la palabra libertad sonaba demasiado grandilocuente, demasiado elevada, como algo reservado para discursos y desfiles, algo que alguien como yo no podía vivir. Pero cuando giré la llave en la puerta de la librería de Michael esa mañana, por fin comprendí lo que significaba. Me había llamado la noche anterior, me dijo que tenía algo que enseñarme. Su voz era despreocupada, pero tenía un peso, algo que latía bajo la superficie. Entré y lo vi de pie junto a la pared del fondo, donde habían colgado un nuevo letrero de madera sobre una puerta arqueada. El letrero decía, el próximo capítulo. Sonreí. ¿Qué es esto? Me entregó una llave de latón, pequeña, sencilla y pulida. Es una nueva sección que estoy abriendo, un acogedor espacio de lectura, un rincón de café, charlas comunitarias. Quería que pareciera más que una simple tienda. Quería que se sintiera como en casa. Di vueltas a la llave. ¿Y quieres que la abra? Me miró, serio ahora. Quiero que la tengas. Lo miré fijamente. Continuó con voz suave, le diste a alguien toda tu vida. Te trataron como si fueras un mueble, como un fondo. Pero te veo. No necesito que me demuestres nada. Ya has hecho suficiente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeé para contenerlas. No tienes que hacer esto, susurré. Lo sé, dijo. Pero quiero hacerlo. Caminé hacia la puerta bajo el letrero e introduje la llave en la cerradura. Giró suavemente. Dentro, una luz cálida se filtraba por los altos ventanales. Estanterías cubrían las paredes, ya medio llenas de clásicos y memorias. Una alfombra en el centro, un sillón desgastado, una mesita con un juego de té, parecía la habitación de un sueño que había olvidado que tenía. Me di la vuelta, completamente deshecha. Michael, dije. Sonrió. Considera lo tuyo por el tiempo que quieras. Caminé hasta el centro de la habitación y me quedé quieta, aspirándolo, el aroma a madera nueva, papel y posibilidad. Esa noche, me senté en el apartamento una última vez, con el viejo cuaderno en el regazo, la última página aún en blanco. Escribí, fui una mujer que dio hasta desaparecer. Entonces me convertí en la mujer que lo recuperó todo, no con rabia, ni con fuego, sino con silencio, con verdad y con la fuerza que nunca vieron venir. Al día siguiente, finalicé la donación. Una parte de la venta de la casa se destinó directamente a una fundación que apoya a mujeres que empiezan de cero, aquellas que fueron descartadas, subestimadas, como yo. Llamaron para agradecerme, pero no los necesité, porque cada vez que entraba en esa librería, en el siguiente capítulo, recordaba quién era yo ahora, no la madre de Isen, ni la criada de Olivia, Margaret Walker, mujer, superviviente, autora de su propio final. Nunca necesité permiso para empezar de nuevo, solo una llave. Y ahora la tenía en la mano. Y esta vez, no abrió la puerta de nadie, sino la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.